Warframe es un juego con una cantidad de contenido tan inmensa que por más que intenta aportar toda la información que puede al jugador, es imposible no dejarse nada sin mencionar. Por este motivo es que pueden surgir muchísimas dudas que abruman a la mayoría de jugadores, en particular a los más novatos. Incluso también pueden afectar a los jugadores con un recorrido considerable en el juego. Aquí es donde entramos los creadores de contenido como Miguelito o mis colegas de la plataforma, además de cada uno de esos jugadores anónimos que siempre están para resolver dudas en el mismo chat del juego o en las comunidades de diversas plataformas. Pero sin quitar mérito a dichos personajes, en este video te mostraré el trabajo de hombres que llevaron el tema de apoyar a la comunidad al siguiente nivel, con proyectos en webs e incluso aplicaciones completamente gratuitas que te resuelven la vida en el sistema de origen. Es por esto que hoy te presento mi top 5 mejores sitios web de Warframe que debes conocer en este 2024. En el quinto lugar de mi top coloqué a Warframe Market, que a pesar de ser el sitio web de Warframe más conocido luego de su página oficial, no se puede dejar fuera debido a lo importante que puede llegar a ser para la mayoría de jugadores. Es una página que facilita el comercio en gran medida, permite ofrecer o comprar los objetos que más te interesan en el juego, incluyendo los populares agrietados y a los liches Uva y Hermanas de Parvos, además que indirectamente sirve como un referente para el valor de cada ítem intercambiado. Si eres un jugador nuevo y aún no terminas de entender el funcionamiento de la web o de los intercambios en general, te recomiendo que mires mi video acerca de los intercambios en Warframe. En este video hablo en profundidad de cómo funciona el sistema para hacer trades, incluyendo cómo vender y comprar cosas en Warframe Market. El link del video lo tienes anclado aquí arriba o en la descripción de este video. En el cuarto lugar coloqué a Riven Market, una web de intercambios pero enfocada principalmente en la compra y venta de, como su nombre lo indica, los populares modificadores agrietados, una herramienta muy útil si te dedicas a hacer platino con estos modificadores. En esta web puedes ver listas enteras de diversos agrietados, que van desde las armas más populares en el juego hasta las que nadie suele usar. La página cuenta con 3 secciones principales. La primera muestra una lista de agrietados con un precio fijado por el vendedor. Esta es la única sección a la que puedes acceder sin necesidad de una cuenta en la web, por lo cual solo queda buscar un Riven con el arma y estadísticas que deseas, copiar el enlace de contacto y una vez en el juego, pegarlo en el chat para avisar al vendedor que quieres comprar su agrietado. La segunda sección es la de subastas, que es muy similar a cómo se comercian los agrietados en Warframe Market, y la última sección es la de ventas, donde puedes agregar tus agrietados destinados a ser vendidos. Para estas últimas 2 secciones, debes crear una cuenta en la página, además de verificar tu identidad en el juego, así que tómalo en cuenta. De igual manera, si te interesa conocer más acerca del tema de los agrietados, te recomiendo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, que muy pronto subiré un video hablando acerca de todo lo que debes saber para ser experto en estos modificadores tan únicos. Comenzando el podio del top, en el tercer lugar coloqué a TenoTools, un sitio web bastante útil para estar al tanto de cada alerta, arbitramiento, invasión, incursión, fisuras del vacío, tormentas del vacío, eventos, desafíos de Nora, incluso los ciclos de todos los mundos abiertos, también de las recompensas que puedes obtener en la rotación de contratos con los diversos sindicatos del juego, ya sea de los Cavia o de los inquebrantables en el Saruman. Es una web muy completa por donde la quieras ver, hasta puedes encontrar el enlace a las últimas actualizaciones anunciadas en la página oficial de Warframe. También cuenta con una tabla para calcular el cómo te afecta el jurar lealtad a tal o cual sindicato en el juego, un poco extraña pero de algo será útil para quien la ocupe. Como recomendación personal, la web me fue de mucha utilidad principalmente para revisar la rotación de contratos y de sus recompensas en los mundos abiertos, ya que la mayor parte de mi historia en Warframe la recorrí con complicaciones de hardware, así que con ayuda de TenoTools le ahorré mucho esfuerzo a mi PC. Es importante aclarar que la página otorga la información según las diversas plataformas en que juegas a Warframe, por lo cual no importa si eres de Play, Xbox, PC o Switch. En el segundo lugar del top coloqué a Overframe, una web enfocada en la creación de configuraciones de mejora para el arsenal en Warframe. En esta página podrás realizar experimentos con tus builds para obtener la que mejor rendimiento tenga según lo que busques en el arma, ya sea daño directo o sostenido. En opinión personal, es una de las mejores páginas para todo jugador. Cuenta con tier list para Warframes, armas, Archwing, compañeros e incluso habilidades Elminto, además de un top de las mejores builds para cada uno de ellos.
pudiendo elegir entre cientos de builds aportadas por la misma comunidad y rankeadas mediante la calificación que todos los usuarios de la página le otorgaron. En opinión personal, la opción más útil de toda la web es su sección de creación de builds. Últimamente suelo utilizarla para crear las configuraciones de mejora de mis armas favoritas. Esta herramienta puede simular perfectamente las diversas condiciones que puedes llegar a tener durante la creación de tus builds, desde el rango del arma, si cuenta con rector o no, e incluso las polaridades que tiene por defecto, por lo cual puedes planificar de antemano las polaridades que vas a elegir cuando comiences a instalar formas en el arma. De esta manera te evitas errores que pueden hacerte gastar más recursos en un futuro. Pero no se queda solo con esto, la herramienta tiene un apartado donde puedes ver el coste total de endo de la build, sumando el total que se requiere para tener todos los modificadores en rango máximo, o bueno, el rango que desees usar, ya que también puedes elegir el rango de los modificadores que implementas. Por último, la opción más importante en mi consideración y que hace valer por completo el uso de Overframe es el aplicar las condiciones de los modificadores, lo que muestra el cómo afectan ciertos modificadores, tipo los galvanizados, a las estadísticas finales una vez se cargan, o la bonificación final que aportaría un mod de daño de facción o uno de cadencia de fuego, aclarando la importancia de estos modificadores en las configuraciones de mejora más avanzadas. Me gustaría mencionar el significado de las tres estadísticas finales que muestra la herramienta de Overframe, ya que pueden generar algo de confusión, comenzando por Average Hit, que es el daño promedio por disparo o golpe, el Burst DPS, que es el daño máximo que harás por segundo una vez se carga la build sin tomar en cuenta los tiempos de recarga del arma. Por último, el DPS sostenido es el daño máximo que puedes hacer tomando en cuenta los tiempos de recarga del arma. Te recomiendo que no te obsesiones con las cantidades que obtengas en este apartado, ya que nunca serán exactas debido a los diversos factores externos que puedes usar para seguir mejorando el arma, ya sean arcanos de Warframe, modificadores en compañeros, habilidades de elemento o habilidades de operador. En el podio del top coloqué a Alekaframe, la cual es una web que te permite descargar su aplicación de Overwolf, la popular plataforma de extensiones para diversos juegos. Con esta aplicación puedes obtener una inmensa cantidad de herramientas muy útiles en tu día a día en Warframe. Cuenta con un apartado de timers y eventos similar a TennoTools. Otro apartado es el de fundición, donde puedes mirar de manera intuitiva cada cosa que puedes construir, o los componentes que aún te faltan para comenzar su construcción. Además que accediendo a los detalles de lo que buscas, te da información importante como las reliquias en donde puedes conseguir el objeto, o el precio por el cual puedes vender o comprar el objeto según Warframe Market, además de una breve descripción del ítem y un link directo a la sección de la wiki del objeto específico por si quieres tener la información completa del mismo. Alekaframe también tiene una sección donde te recomienda los objetos que debes subir de nivel para ganar más afinidad y subir tu rango de maestría, aportando incluso la cantidad exacta que te dará el objeto una vez lo lleves a su rango máximo. Todo esto en base al inventario que posees en tu cuenta de Warframe. Ya que hablo del inventario, la aplicación tiene otro apartado donde ordena tus objetos según el platino que te puedan dar si decides venderlos. Además que al seleccionar tal acción, puedes escoger las diversas ofertas de usuarios en Market para vender directamente el objeto, sin necesidad de buscarlo directamente en la página. Como últimas secciones interesantes de Alekaframe son el planificador de reliquias y el de agrietados. El primero analiza las reliquias que posees para darte una guía de cuáles abrir en base al platino que puedes obtener de sus recompensas. El segundo te muestra también el platino por el cual podrías vender tus agrietados o las estadísticas ideales que debes buscar según el arma a la que pertenezca el modificador. Aunque ciertamente este último no es una web como tal, sí se consigue mediante una página. Además que por lo útil que puede ser para cualquier jugador, no pude dejarla fuera del top. Para terminar, menciono que te dejaré en la descripción de este video el enlace oficial de cada página de la que hablé en el top. Me gustaría saber lo que piensas acerca de cada una de estas páginas, si ya las conocías o si realmente te parecen útiles. Es importante tu comentario para que cada miembro de nuestra comunidad no se quede únicamente con mi opinión, aunque sí te recomiendo que al menos consideres darle una oportunidad a las páginas para que pruebes sus herramientas de primera mano. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco al miembro actual de mi canal, Suon, que hace posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.